Dios nunca ha dejado de hablar. Nosotros hemos sido los que hemos cerrado nuestros oídos a su voz. Tenemos un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios tan sobrenatural, un Dios que todo lo que vemos hoy lo creó con el poder de su palabra. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él dijo: sea la tierra, fue la tierra. Sea el sol, fue el sol. Sea el mar, fue el mar. Y así creó todas las cosas solamente con el poder de su palabra. Pero en el día de hoy hemos creado un Dios mudo, un Dios que ha enmudecido, un Dios que dejó de hablar hace miles de años, un Dios que está sentado en su trono simplemente con su boca cerrada, por la simple razón de que nosotros lo hemos enmudecido. Pero realmente esto es algo incierto, esto es algo irreal. El Dios que nosotros tenemos, el Dios a quien tú le crees, ese Dios de quien tú predicas, de quien tú hablas, de quien tú escuchas, de quien tú lees en la Biblia, es un Dios que siempre está hablando, pero aquel que tiene su oído abierto a escucharle. Dice la Biblia: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios le habla a las iglesias. ¿Por qué el que tiene oídos oiga? ¿Por qué? Porque todos tenemos oídos, pero no todos queremos escuchar a Dios. A veces, ¿por qué? Porque no nos conviene. No nos conviene escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque a veces Dios nos va a reprender, a veces Dios nos va a decir: lo estás haciendo mal, pero también a veces Dios nos va a decir: este es el camino que tienes que seguir. Te amo, hijo mío, sigue haciéndolo. Ahora, la pregunta es: ¿Dios habla solamente a través de su palabra? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Pues quiero decirte que la palabra de Dios es la voz de Dios más importante que tenemos. Todo lo que tú escuches que diga que viene de Dios y va en contra de la palabra de Dios, de lo que Él mismo ha establecido, es una voz que no viene de Dios. Porque decía uno de los apóstoles: tenemos la palabra profética más segura, más que lo que pueda hablar cualquier pastor, cualquier profeta, cualquier apóstol, cualquier ángel, querubín, arcángel, quien sea. Más que lo que ellos puedan hablar, es lo que dice la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice en todos esos libros, historias, profecía, eso es en lo que debemos confiar plenamente y certeramente. Estás leyendo la palabra, estás meditando la palabra, estás rumiando la palabra. ¿Qué es rumiar? Es aquello que hacen las vacas cuando comen la hierba. Las vacas comen la hierba y después en la noche, cuando llega la noche, que todas están tranquilas y en paz, comienzan a sacarla y comienzan a rumiarla, a masticarla y a sacarle todo. Así debe ser tu vida y mi vida con la palabra de Dios. No solamente es leer un texto bíblico, un pasaje bíblico o escucharlo y no hacer más nada. No, tenemos que escucharlo, leerlo y comenzar a rumiarla, a meditarla, a masticarla, a pedirle al Espíritu Santo de Dios, quien fue dejado para revelarnos toda la verdad, que nos guíe, que nos ilumine y que nos ayude y traiga entendimiento e iluminación a nuestro entendimiento de lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra y a través de ese texto bíblico que acabamos de leer. Es tan importante que tú y yo leamos la palabra,
Porque si no leemos la palabra, si no la aprendemos, si no tenemos discernimiento para escucharla, entonces no podremos discernir las cosas que suceden en la vida. No podemos discernir entre el bien y el mal. No podremos discernir entre la voz del enemigo y la voz de Dios. No podremos discernir entre la voz de la gente, la voz de nuestra carne y la voz de Dios y la voz del enemigo. Por eso es tan importante leer las Escrituras y pedirle siempre al Espíritu de Dios que nos guíe, que nos hable, que nos ilumine. Yo por experiencia le puedo decir que cuando leo la palabra de Dios, así por leerla, no provoca tanto impacto en mi corazón que cuando la leo, le pido al Espíritu Santo que me ministre y comienzo a meditarla. Y repito un texto bíblico, un texto bíblico, un texto bíblico. En estos días, el Señor me ha estado hablando un texto bíblico que creo que está en Corintios 16 por allí, acerca de que Dios nos ha hecho nueva criatura, que Cristo murió por todos y si por todos murió, ahora todos tenemos que vivir por aquel que murió por nosotros. Y he estado meditando y repitiendo este texto en mi mente y repitiéndolo. Y mientras más lo repito y lo medito, más revelación, más iluminación el Espíritu trae a mi vida de ese texto. Y he sido tan bendecido que de hecho creo que luego vamos a estar hablando acerca de esta palabra de que somos nueva criatura y cómo debemos de vivir como nuevas criaturas. Pero el tema es que si nosotros no meditamos la palabra de Dios, no vamos a poder vivir una vida de fidelidad a Dios, de entrega, de discernimiento, discerniendo lo que es bueno, lo que es malo, la verdad del error, la voz de Dios, la voz del enemigo, la voz de nuestra carne, la voz de nuestra gente. Si no estamos constantemente leyendo la palabra de Dios y en intimidad con Él, no podremos vivir una vida de victoria. Ahora bien, Dios también habla a través de su voz directa, lejos de su palabra. Es decir, es una voz que no viene a través de la Biblia. Es una voz que no viene a través de las Escrituras. Es una voz que viene directamente de Él, pero confirmando las Escrituras. Y de eso vamos a estar hablando el próximo capítulo, acerca de la voz de Dios que no encontramos en su palabra, sino que encontramos en otra parte. El próximo capítulo vamos a estar hablando de eso. Así que te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita, le des like, compartas y comentes para que cuando subamos el otro video, allí puedas estar listo esperando la palabra del Señor. Recuerda esto, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Más que la voz del pastor, más que la voz del líder, más que la voz del profeta, del arcángel, del querubín, de los ángeles, es la voz de Dios a través de su palabra. Léela, medítala, cree en ella y pídele al Espíritu Santo de Dios que te la revele. Y al Él revelarte su palabra e iluminar tu entendimiento para comprender lo que Él quiere decirte, entonces obedécele y vive lo que Él te está mostrando. Dios te bendiga.